Si a la luz de todo lo que hemos escuchado, leído, aprendido durante esta serie, si yo les hiciera una pregunta a todos ustedes y les preguntara cuál es su opinión en general del pueblo de Israel, de la manera en la que han respondido hasta ahora a todo lo que Dios ha hecho por ellos, estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes me dirían: negativa, negativa, dedos abajo para esos israelitas tremendos, ¿verdad? Y creo que tendrían razón de tener una opinión negativa. ¿Por qué? Pues porque de un pueblo al que Dios liberó de la esclavitud en Egipto y a quienes ha guiado y preservado en el desierto, haciendo no uno, sino muchos milagros tremendos a favor de ellos, de un pueblo al que le concedieron todo eso y que lo único que han hecho hasta ahora es quejarse y rebelarse en contra de Dios y de Moisés, pues no podemos tener una opinión positiva de un pueblo así. Y sin embargo, el mensaje de esta mañana nos depara una enorme y agradable sorpresa. Porque ese pueblo, hermanos, quejoso, rebelde, idólatra, incrédulo, terco, en el pasaje que nos ocupa hoy, responde de una manera no solo obediente, sino extraordinariamente obediente a lo que Dios les ordena hacer. El título de este mensaje es Llamados a contribuir a la obra del Señor. Y nuestro texto es un texto largo que vamos a leer en partes a medida que avanzamos, y empieza con Éxodo capítulo 35, versículo 1 hasta el capítulo 36, versículo 7. Y mi meta en este mensaje es persuadirlos a que, impulsados por todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, contribuyamos generosamente a lo que Él está edificando en este mundo. Lo voy a repetir. Respondamos impulsados por todo lo que Dios ha hecho en Cristo y contribuyamos generosamente a lo que Él está edificando en este mundo. Vamos a orar y luego voy a empezar a leer la primera sección, que es de los versículos 1 al 19 del capítulo 35. Pero vamos a orar. Señor, gracias por todo lo que nos has mostrado, por las maravillas de tu carácter que nos has revelado a través de Éxodo, por la grandeza de tu amor, de tu bondad, de tu paciencia, de tu misericordia y de tu perdón para con Israel, lo cual nos recuerda que así ha sido con cada uno de nosotros también. Gracias por ser ese Dios. Y ayúdanos ahora a escuchar lo que nos hablarás a través de este pasaje tan extraordinario. Ayúdanos a escuchar con toda nuestra atención, pero también transforma nuestros corazones, ablanda cualquier dureza que nos impida responder a lo que tú nos estás llamando por medio de este texto. Que todos respondamos generosamente, Señor, a contribuir a tu proyecto más importante en este mundo. Ayúdame a comunicar tu palabra de una manera clara, efectiva, para que tu palabra haga en cada uno de nosotros lo que tú quieres llevar a cabo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Vamos a leer los primeros 19 versículos. Ustedes síganme ahí en sus Biblias. Capítulo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer.
6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes en el día de reposo. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la presencia. También el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. El primer punto que nos revela este pasaje es que Dios manda al pueblo ofrendar para la construcción de su tabernáculo. Y nuestro texto empieza con un recordatorio de Moisés al pueblo de que obedezcan el cuarto mandamiento. Y les dice ahí en el versículo 2 que 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día de completo reposo para el Señor, y cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Cuando el Señor le había dado a los israelitas todas las instrucciones sobre cómo iban a construir el tabernáculo, eso pasó en los capítulos 25 al 31, concluyó esa sección allá en el capítulo 31, no la vamos a leer, con el mismo llamado que les hace aquí ahora, de que guardaran el día de reposo. Y ahora, eso se los dijo antes de que les dijera cómo lo iban a hacer el tabernáculo. Y ahora que empezamos a ver aquí cómo lo hicieron, que ya empezaron a contribuir y a trabajar, también les dice: pero cuídense de guardar el día de reposo. Y parece ser que Dios les quería dejar bien claro que aunque estuvieran muy dispuestos a trabajar en la obra del tabernáculo, no lo debían hacer quebrantando sus mandamientos, porque eso sería una desobediencia flagrante a su voluntad, y les advierte que tendría terribles consecuencias. Lo que Dios les estaba diciendo aquí es que Él no permite que la obediencia a uno de sus mandamientos sea una excusa para desobedecer cualquier otro mandamiento. En otras palabras, les está diciendo: no me salgan con que, como tienen que trabajar en mi tabernáculo, van a desobedecer mi día de reposo. Y luego, en los versículos 4 al 9, Dios llama a todos los de corazón generoso a traer una ofrenda para el Señor. Y Moisés menciona específicamente los bienes materiales que se van a requerir para construir ese tabernáculo. Y empieza mencionando oro, plata, bronce, diferentes clases de telas, de pieles y de madera. Menciona aceites, especias, y termina mencionando algunos tipos de piedras preciosas. Y noten
que Dios no les permite traer lo que a ellos les dé la gana para ofrendar, sino que les da instrucciones bien precisas y menciona qué es lo que se necesita y lo que ellos pueden traer. Ahora, lo único que podían traer, y todo lo que aquí les menciona el Señor, eran bienes de alta calidad, bienes muy valiosos, muy peculiares. ¿Y por qué creen que Dios estaba llamando a su pueblo a ofrendar solo cosas buenas, lo mejor que poseían? Pues porque solamente esos materiales eran apropiados para comunicar la grandeza y la gloria del Dios para quien ese tabernáculo se iba a construir. Tenía que ser congruente el material y todo lo que iba a conllevar el tabernáculo con la gloria del Dios que iba a venir a morar allí. Y tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, ¿y de dónde iban los pobres israelitas a sacar todas esas cosas tan valiosas y tan finas que Dios les pedía que contribuyeran para su tabernáculo? ¿Cómo lo iban a obtener si estaban en el desierto? Y hacía 2 meses no solo eran los más pobres en Egipto, sino que además eran esclavos en Egipto. A lo mejor alguien hasta pudiera llegar a pensar, ¿no estará haciendo el Señor aquí un poco injusto, pidiéndole a su pueblo en medio del desierto que ofrenden todas estas cosas tan finas y valiosas para Él? Pues es una pregunta válida si te pasa por la mente, pero lo bueno es que aquí en la palabra de Dios tenemos la respuesta en los capítulos 11 y 12 de Éxodo. En el capítulo 11, versículo 2, Dios le había dicho esto a Moisés cuando apenas iban a salir de Egipto. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. Y en Éxodo 12, versículos 35 y 36, los israelitas leemos que hicieron según las instrucciones de Moisés. Pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Y les aseguro que aunque el texto no lo dice, les pidieron muchas otras cosas, porque vean cómo termina ese pasaje. Así que despojaron a los egipcios. Por lo tanto, el Señor no fue injusto cuando les pidió que contribuyeran todos esos objetos y bienes para construir su tabernáculo, porque todos ellos tenían algo que ofrendar. Y después de llamarlos a ofrendar de esos bienes, en los versículos 10 al 19, acabamos de leer que el Señor también los llama a ofrendar sus talentos, sus dones, sus habilidades, su tiempo. Vean cómo lo dice el versículo 10. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Y ya no voy a repetir lo que viene de los versículos 11 al 19, porque ahí nada más les vuelve a decir el Señor todo lo que deben construir, en que iba a consistir todo el tabernáculo. El texto resalta 3 características muy relevantes de este llamado a ofrendar para la construcción del tabernáculo. Vean cuáles son esas 3 características. En primer lugar, Moisés les deja bien claro que la ofrenda es para el Señor. El versículo 5 dice, tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala ¿a quién? Al Señor. Y más adelante en el versículo 24 leemos esto. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada ¿para quién? Para el Señor. La ofrenda no era para Moisés, era para el Señor, para un proyecto que fue idea de Dios, para la construcción de una morada para Dios.
Y en segundo lugar, el llamado a ofrendar se lo hizo Moisés a todo el pueblo, a todos sin excepción. Vean cómo lo dice el versículo 4. Moisés le habló ¿a quién? A toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Y luego en el versículo 10, también es un llamado general a ofrendar dones o talentos, que venga todo hombre hábil entre ustedes. El Señor pudo haber excluido a algunos grupos, pudo haber excluido a los extranjeros, pudo haber excluido a los más pobres o no sé, a grupos específicos, pero Él no excluyó a nadie. Él le dijo a Moisés, dile a todo mi pueblo que el que quiera, y ahorita vamos a ver la tercera característica, venga y contribuya para la construcción de mi morada. Todos podían ofrendar y contribuir algo para la obra del Señor y también lo debían hacer conforme a sus posibilidades, porque el Señor no les pedía una cantidad mínima. Así lo implica el versículo 24, donde dice, todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, la trajo para el Señor. Entonces el Señor simplemente les dio la oportunidad y el privilegio a todos de contribuir lo que cada quien podía contribuir. Y en tercer lugar, la respuesta a este llamado a ofrendar debía ser voluntaria. Es decir, debía ser impulsada por un corazón generoso que ama a Dios. Así lo dice el versículo 5. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Y esto lo repite el versículo 29. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. La Reina Valera lo expresa de manera más enfática. Escuchen, versículo 29 en Reina Valera. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hicieran, trajeron ofrenda, y repite esa palabra, voluntaria a Jehová. Este privilegio que Dios le concedió a toda la congregación de contribuir para la construcción de su obra es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que el texto parece indicar es que todos lo podían hacer. Lo único que necesitaban era tener un corazón dispuesto, como dice ahí, un corazón voluntario, un corazón deseoso que los impulsara a traer algo para el Dios que los había sacado de Egipto, para el Dios que los había perdonado a pesar de haber construido ese becerro de oro, para el Dios que les daba el maná cada día, para el Dios que estaba al cuidado de ellos. Y no tenían que traer solamente cosas de oro, de plata o piedras preciosas, no, podían traer lo que tuvieran, que fuera parte de lo que Moisés les dijo que se iba a necesitar. ¿Y saben por qué? Aunque el texto no lo dice, tenía que ser voluntaria esa ofrenda, porque es la única manera en la que se puede decir que lo hacían por amor a Dios, por gratitud a Dios. Porque cuando hacemos algo por obligación, entonces ya no es por amor. Ese es el punto número 1. En el segundo punto de este texto, en el versículo 20 al 29, vemos la respuesta del pueblo al llamado de Dios. Vamos a leer ahora los versículos 20 al 29. Entonces toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Todo aquel que tenía tela azul,
púrpura, escarlata, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, de púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra del Señor, que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Cómo respondió el pueblo a esta oportunidad que en realidad era un privilegio que Dios les estaba concediendo? ¿Cómo respondieron? Pues respondieron de una manera realmente sorprendente, sobre todo si consideramos las múltiples ocasiones y las diversas maneras en las que a través de todos los capítulos anteriores habían respondido como el Señor no quería que respondieran. Habían respondido de una manera desobediente y rebelde, pero aquí su respuesta es extraordinaria. Y para que se den una idea de lo extraordinaria que fue la respuesta del pueblo, les voy a dar un ejemplo del béisbol. Es como si los israelitas, antes de este incidente, siempre que se presentaban a batear, se ponchaban. Y en esta ocasión, no solo le pegaron a la pelota, sino que se volaron la barda. Y a los que les gusta más el fútbol, les voy a dar una ilustración del fútbol. Lo que hicieron los israelitas es como si nuestra desdichada selección nacional fuera a otro mundial y que no les fuera como les va siempre, entre mal y muy mal, y que no nos repitieran ese dicho que tanto nos duele, al menos a mí me duele, que dice, jugaron como nunca y perdieron como siempre. No, ¿saben cómo es lo que hicieron aquí ellos? Es como si nuestra selección hubiera ido a un mundial y hubiera pasado en primer lugar a la segunda ronda y todos los juegos de la segunda ronda los hubiera ganado por penales y hubiera llegado a la semifinal del mundial. Y discúlpenme que mi fe no me da para llevarlos ni en el ejemplo a la final. Pero es como si hubieran llegado a la semifinal ganando todos esos juegos por penales y no fallando ni un solo penal. Así de asombroso es lo que hicieron aquí los israelitas. Vean por qué les doy estos ejemplos. Dice el versículo 20 y 21, toda la congregación de los israelitas salió de la presencia de Moisés y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión. Noten que no los impulsó el Señor con advertencias de castigarlos si no obedecían, ni los impulsó con promesas de bendiciones si es que sí obedecían. No, lo que los impulsó fue su corazón voluntario y generoso. Y luego en los versículos 22 al 24, todos aquellos que tenían ese corazón generoso, hombres y mujeres, vinieron y trajeron. El verbo que más se repite aquí, como 10 veces se repite en estos versículos, es el verbo traer. Trajeron, trajo, vino y trajo. Todos trajeron. Todo aquel que tenía tela, púrpura, escarlata, etcétera, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata, bronce, la trajo. Todo el que tenía madera para cualquier obra, la trajo. Los versículos 25 y 26 nos muestran que no ofrendaban solamente bienes materiales, sino también sus dones o habilidades. A lo mejor pudo haber alguien en el pueblo
que cuando salieron de Egipto no oyó que Moisés les había dicho, pídanle a las egipcias todo lo que quieran. Y a lo mejor alguna mujer no le pidió nada a nadie, pero acá cuando el Señor les da esta oportunidad, ella sabía tejer, sabía coser muy bien. ¿Y ella qué contribuyó? Sus dones. Y usando la tela que otras sí tenían, la cosió, la tejió y contribuyó para alguna cosa del tabernáculo. Todos contribuyeron de manera extraordinaria. Y luego, en los versículos 27 y 28, vemos algo interesante. Los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y trajeron las especias y el aceite para el tabernáculo, para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Según los expertos, la palabra jefes aquí se refiere a los líderes de la congregación que tenían la mayor cantidad de recursos para poder hacer las más costosas contribuciones para el tabernáculo. ¿Y qué eran esas contribuciones más costosas? Las piedras preciosas y los perfumes y los aceites. Pero ellos también respondieron como Dios les pidió hacerlo, con un corazón generoso que los impulsó a ofrendar voluntariamente de esas valiosas posesiones que tenían. Y esto nos recuerda un principio de que Dios espera que nuestro dar sea proporcional a lo que tenemos o a cuánto Dios nos haya prosperado. Este principio está en 1 Corintios 16, 1 y 2. Ahí dice, ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. En otras palabras, Dios espera que aquellos a los que más les da o más los prospera sean los que más ofrendan o más dan para su obra. Y esta respuesta de los israelitas, que fue realmente asombrosa por muchas razones, porque si leen con cuidado, estuve yo comparando versículo con versículo, trajeron exactamente todo lo que el Señor les dijo que trajeran. Todo, no faltó ni una sola cosita. Y ofrendaron también sus talentos y habilidades, como ya dije, y este es un incidente muy especial que nos debe producir mucho gozo, nos debe causar deleite, porque es una de las raras ocasiones en Éxodo, y de hecho en todo el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios hace exactamente todo lo que Dios le pide que haga. Y esto no nada más es maravilloso, ¿saben qué es? Es glorioso, porque Dios es glorificado siempre que su pueblo responde haciendo toda su voluntad. Si quieres saber cómo puedes traerle gloria a Dios, haz su voluntad. Y con hacer su voluntad, como Él te la pide, lo estamos glorificando. Y no solo hicieron todo lo que el Señor les mandó a hacer, sino que hasta lo hicieron por la motivación correcta. Lo hicieron porque estaban agradecidos con el Señor y lo amaban por todo lo que Él había hecho por ellos y seguía haciendo a favor de ellos. Y no lo hicieron movidos por deseos egoístas o por presiones externas, no. Lo hicieron reflejando otro principio que Pablo nos enseña en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7, que nos lo sabemos muchos de memoria, ¿verdad? En Reina Valera dice así, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Así respondieron aquí los israelitas. Y respondieron rápido. El texto implica que en cuanto Moisés terminó de hablar y les dijo que se iba a necesitar, ellos se fueron de la presencia de Moisés, empezaron a ver en qué tenían en sus tiendas y regresaron y empezaron a traer. Ahora, si alguno de ustedes está pensando que ese llamado que Dios les hizo a los israelitas a ofrendar, a contribuir a la construcción del tabernáculo, pues fue un gran privilegio que Dios le concedió solamente
a los que tuvieron la dicha de estar vivos en aquellos días, déjenme decirles que están muy equivocados. Porque a ustedes y a mí, hermanos, a todos nosotros, Dios nos sigue concediendo ese mismo llamado, nos sigue haciendo en primer lugar ese mismo llamado a ofrendar y nos sigue concediendo ese mismo privilegio de poder ofrendar. Y vean por qué. Al construir el tabernáculo, los israelitas estaban llevando a cabo un proyecto de construcción que era iniciativa de Dios y que consistía en una morada para Dios, un lugar específico en el cual iba a morar su presencia. En nuestros días, Dios continúa llevando a cabo un proyecto de construcción similar, que en esencia es lo mismo. En nuestros días, Él sigue llamando a su pueblo a contribuir en la edificación de una morada para Él, un lugar donde habite su presencia, con la importante diferencia de que ahora ese proyecto no es un edificio físico, como lo fue el tabernáculo o como lo fue el templo en el Antiguo Testamento. Ahora ese proyecto son personas cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu Santo, obrando a través del Evangelio. Lo que el Señor ahora está edificando o construyendo es la iglesia de Jesucristo, que son corazones transformados. Vean cómo lo dice Pablo en Efesios 2:22. En Cristo también ustedes, y ese ustedes nos incluye a todos nosotros, si ya somos de Cristo, son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Al igual que al pueblo de Israel, a nosotros también Dios nos da la oportunidad de participar en el proyecto de construcción más importante que Él está llevando a cabo ahorita en el mundo. ¿Y saben cuál es? La iglesia. Él sigue edificando su iglesia y lo hace de la misma manera que lo hizo con los israelitas, llamándonos a nosotros que somos su pueblo a diezmar y ofrendar y hacerlo como lo hizo Israel, generosamente y con un corazón voluntario de los bienes materiales que Él mismo nos concede, así como se los concedió a ellos. Y nos llama a hacerlo con esas tres características, conscientes de que todo lo que damos a través de nuestros diezmos y ofrendas, ¿para quién es? Para el Señor. No es para los pastores o no es para Gracia Soberana, es para el Señor. Su morada entre su pueblo, construir esa morada entre su pueblo, abarca muchos aspectos. Edificar su iglesia requiere muchos gastos y no los voy a mencionar todos, pero no nada más requiere construir edificios o rentar edificios, requiere levantar pastores, capacitar pastores, plantar iglesias, llevar a cabo conferencias, eventos, etc. Entonces, siempre que contribuyan ustedes para la edificación de su iglesia, acuérdense que eso va a contribuir a muchas cosas que ese proyecto demanda. Y tenemos que contribuir también conscientes de que ese llamado se nos hace a todos nosotros. No hay excepciones para que participemos conforme a nuestras posibilidades. Y si el llamado es para todos, la implicación es que todos podemos contribuir algo, por pequeño que sea. Y no tiene que ser nada más dinero, pero también puede ser dinero y poquito, no importa. ¿Por qué? Porque el ejemplo que el Señor nos dio en la viuda pobre de Marcos capítulo 12, que nos debe animar siempre a contribuir financieramente lo que podamos contribuir con un corazón generoso, no importa la cantidad, porque ¿saben qué nos enseña el Señor ahí en esa ofrenda tan pequeñita que dio la viuda pobre? Que la generosidad no está basada en qué tanto das, está basada en qué tanto sacrificas para dar. Pero la cantidad no es lo más importante. Entonces, si Dios nos está llamando a contribuir a su obra, a la edificación de su iglesia, por medio de contribuir aquí en esta iglesia que es donde Él nos tiene,
podemos dar lo que sea, porque la cantidad, les digo, no es lo más importante, es el corazón generoso y el sacrificio que hacemos para dar. Y también debemos tener presente que no nada más nos llama a contribuir dinero, sino que nos llama a contribuir nuestros dones, nuestras habilidades o nuestro tiempo. Y eso también nos debe alegrar. ¿Por qué? Porque si aquí hay jóvenes que a lo mejor no están ganando ahorita ningún dinero y no van a ganarlo por algún tiempo, no quiere decir que ustedes no pueden contribuir a la obra del Señor. Claro que pueden contribuir. ¿Cómo? Apúntense para servir en el área que quieran aquí en la iglesia. Porque hay muchas, en una iglesia tan grande como esta, siempre hay muchas oportunidades de servir. Y pueden ayudar a cuidar niños, que de eso siempre tenemos necesidad en los cursos de entre semana. Y acuérdense que lo harían para el Señor. No lo hacen en primer lugar para las mamás que traen a esos niños. Es para el Señor. Y ustedes, si son fieles y lo hacen con un corazón generoso, aunque nadie les dé las gracias, que sí se las vamos a dar cuando los veamos ahí. Y si alguna mamá no se las da, perdónenla. Pero aunque nadie los viera que hacen ese servicio, el Señor sí lo ve, como vio la ofrenda de la viuda pobre. Y no van a perder su recompensa. Y están contribuyendo en algo tan sencillo como cuidar niños. Están contribuyendo a que la iglesia del Señor siga creciendo y se siga fortaleciendo, porque mientras ustedes están ahí cuidando a los niños, los papás de esos niños están siendo edificados como discípulos de Cristo. Qué hermoso que podamos tener todos el privilegio y la oportunidad, la capacidad de contribuir para lo que Dios está haciendo ahorita en el mundo. Y número 3, nuestra contribución, obviamente, ya lo dije, tiene que ser voluntaria. Debe brotar de un corazón generoso y agradecido que ama a Dios. No se vale que vengan unas jóvenes o unos jóvenes a cuidar niños y que vengan y digan, bueno, pues yo vine porque mi papá y mi mamá me prometieron que me iban a dar algo si venía a ayudar a la iglesia. No venimos por eso. Venimos por amor a Cristo y venimos a hacerlo para Él y para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Un autor dijo que la generosidad es una forma de gratitud y la gratitud es la respuesta del corazón a la gracia de Dios. Al terminar este mensaje, ahorita en unos minutos más, vamos a tener una vez más la oportunidad y el privilegio de contribuir trayendo nuestros diezmos y ofrendas a la edificación de la iglesia, de la morada de Dios en los corazones de aquellos que son transformados por el Evangelio de Jesucristo. Y el tercer punto está en los versículos del 36:30 al 35:30, al 36:3. Versículo 30 del 35 hasta el versículo 3 del 36. Y ahí vemos la contribución de Dios mismo. Lean conmigo esta sección, 35:30. Entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor capacitados para toda obra y creadores de diseños. Y luego el 36, 1 al 3. Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab
y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para realizarla, para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los israelitas habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario. Y los israelitas seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Aquí vemos que Dios también contribuye para la construcción de su iglesia, de su morada, de su tabernáculo. En los versículos 30 y 32, miren cómo lo dice: el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia, conocimiento, etc. Y luego en el 34 y 35, también es el Señor, no lo dice ahí, el que le ha puesto en su corazón el don de enseñar. Y luego agrega, y los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra. Y en el 36:1 vemos que no solo llenó a Bezalel y a Oliab, sino a quién, a todos los demás hombres que se iban a requerir para hacer la obra. Todos fueron habilitados por Dios. Por eso dice ahí que Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia son a los que llamó. Y aquí vemos de nuevo la fidelidad de Dios. Pues no solo les había provisto todos los materiales que se iban a requerir para la obra, de los cuales les pidió que ofrendaran voluntariamente, sino que ahora vemos que también les provee algo que el pueblo por sí mismo no podía contribuir. ¿Qué era eso que el pueblo no podía contribuir? Hombres con habilidades artísticas extraordinarias. ¿Quién era el único que podía contribuir esas habilidades? Dios, llenando con su espíritu a ciertos hombres para que pudieran hacer toda la obra exactamente como Él dijo que la deberían hacer. Y esto, noten aquí el papel del Señor, antes de lo que iba a decir, fíjense cómo lo dice. ¿Cuántas veces se repite en estos versículos que es el Señor el que lo hace? Primero dice que es el Señor el que los llama por nombre a los hombres que Él escogió. Y luego es el Señor el que los llena con su espíritu, en sabiduría, inteligencia, etc. Y luego es el Señor el que les pone en su corazón el don de enseñar a otros. Y luego es el Señor el que los llena de habilidad para hacer toda clase de obra. Y esto nos debe animar, hermanos. ¿Saben por qué? Esto debe fortalecer nuestra fe, porque nos recuerda que siempre que el Señor nos llame a hacer algo, por difícil o imposible que nos parezca, Él solamente espera que contribuyamos o que hagamos aquello que sí podemos hacer, y lo que no esté a nuestro alcance, ¿quién creen que lo va a hacer? Él, porque Él siempre es fiel. Pero también aquí les recuerdo esto. Eso quiere decir que lo que nosotros sí podemos hacer y no lo hacemos, Él no lo va a hacer. Y de esa manera podemos llegar a estorbar ciertas obras del Señor. Ahorita al final les voy a dar una aplicación específica y les voy a recordar esto. Lo que el Señor hizo en Éxodo para la construcción de su tabernáculo, lo sigue haciendo en nuestros días para la edificación de su iglesia. Porque así como llamó y capacitó a esos hombres y les dio esas habilidades necesarias para llevar a cabo toda la obra, así en nuestros días Él sigue llamando por nombre y capacitando, llenando con su espíritu y dándoles el carácter y los dones a los hombres que Él llama a ser los pastores y líderes de su iglesia. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace Él. Pablo nos lo revela en Efesios 4, 11 al 12. Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así de generoso y fiel ha sido
es y siempre será nuestro Dios. Y eso garantiza que Él va a terminar su proyecto maestro, que es edificar su iglesia. En conclusión, si la respuesta de los israelitas que hemos visto hasta aquí nos ha asombrado, agárrense, porque la manera en la que concluye nuestro texto es aún más asombrosa. Vean, el versículo 36 había terminado con estas palabras: los israelitas seguían trayendo ofrendas voluntarias cada mañana, y ahora nos podemos deleitar al ver la sorprendente conclusión de ese llamado a ofrendar que aparece en los versículos 4 al 7. Léanlo ahí conmigo. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo, ya estaban chambeando, y cada cual frenó lo que estaba haciendo, paró de trabajar, y vinieron y le dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la construcción del tabernáculo. Así el pueblo dejó de traer más, porque no paraban. ¿Y por qué dejaron de traer? Porque el material que tenían ya era abundante y era más que suficiente para hacer toda la obra. ¡Qué impresionante! Para nosotros es muy fácil leer esto a la ligera y pasar por alto la significancia, la magnitud de este evento. Lo más probable, traten de imaginar esto, es que eran miles o tal vez decenas de miles de personas que no paraban de traer ofrendas para la obra del Señor cada mañana. Y por eso Moisés tuvo que ordenarles que dejaran de ofrendar. Al hacerlo, ¿saben qué estaban reflejando los israelitas ahí? Estaban reflejando la generosidad de Dios para con ellos, la cual también era abundante y era continua, porque también ellos cada mañana recogían su sustento diario por medio del maná. Y esa era nada más una muestra de la generosidad de Dios. Y para con nosotros, la generosidad de Dios, escuchen esto, ha sido y continúa siendo aún más abundante que como lo fue para con ellos. ¿Saben por qué? Porque a nosotros, a quienes Dios también nos llama a ofrendar generosamente para la edificación de su iglesia, nos pide que lo hagamos, pero no para que nos bendiga, no para que nos dé salud, no para que nos dé una larga vida y muchas bendiciones. ¿Saben para qué nos pide que contribuyamos? Para ofrendar. ¿Y cómo quiere que lo hagamos? Quiere que lo hagamos porque Él ya nos ha dado la contribución más generosa que este universo pueda llegar a conocer. Ya nos dio el tesoro más precioso que Él tenía, a su único Hijo. Nos lo entregó para que por su vida, su muerte, su resurrección, ustedes y yo pudiéramos llegar a ser pueblo de Dios, hijos de Dios en lugar de enemigos, que era lo que éramos antes. Y nos dio a su Hijo para que Él fuera el fundamento, la piedra angular de ese edificio precioso que sigue construyendo y que es su iglesia. Y motivados por ese don, ese regalo, esa contribución tan generosa de Dios que no tiene comparación, motivados por eso que Él ya nos dio en Cristo, ahora nosotros somos llamados a responder con toda nuestra generosidad también. En Efesios 2, 19 y 20 dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, ahora son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Y cómo es eso posible?
¿Por qué somos ahora hijos de Dios, miembros de su familia? Pues porque Él dio y dio generosamente lo más grandioso que nos podía dar. Y nos lo dice Pablo en Romanos 8, 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que impulsados, hermanos, impulsados por esa generosidad que Dios ya nos demostró al darnos a su Hijo y por todo lo que nos sigue dando en Cristo, impulsados por ese amor y esa gracia incomparables, vamos a responder ahora a su llamado a traer nuestras ofrendas. Y le voy a pedir al equipo de alabanza que vaya pasando. A traer nuestras ofrendas para la edificación de su obra, que es la iglesia. Y hagámoslo conscientes de que todo lo que ofrendamos es para el Señor. Lo damos conforme a lo que Él nos ha prosperado y lo traemos como. Ahorita que pasemos, recuerden, vamos a pasar porque nuestro corazón nos impulsa, nuestro corazón voluntario nos mueve a traer y a contribuir voluntariamente de lo que Él nos ha dado para que su reino siga avanzando en esta tierra por medio de su iglesia, proclamando el Evangelio. Miren, el Señor ha sido extraordinariamente generoso con esta iglesia. Más de lo que ustedes se imaginan. Y espero que todos lo apreciemos. Nomás para darles una idea. En Juárez hay más de 1,000 iglesias. Y solo hay una otra iglesia que tiene más comodidades o beneficios materiales al venir a reunirnos que nosotros. ¿Por qué? No es porque lo merecemos. Es solo por su gracia y su generosidad. En todo México no hay más de un 5% de las miles y miles y miles de iglesias, no hay más de un 5% que tengan lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Por su generosidad para con nosotros. ¿Y por qué Él quiso darnos esto? Pues porque en su plan perfecto, en su sabiduría, Él también designó que esta iglesia fuera usada para tener una influencia nacional y más allá de nuestras fronteras. Y a nombre del equipo pastoral, déjenme darles las gracias a muchos de ustedes que han sido como los israelitas en responder generosamente a lo largo de los años. Pero muchos otros necesitamos crecer en eso. Y muchos de ustedes también gracias porque en cuanto a diezmar sus dones y talentos y su tiempo, a algunos de ustedes hasta los hemos tenido que frenar, como Moisés frenó a los israelitas, porque siempre están dispuestos a servir, pero otros necesitamos crecer en eso. Y creo que el Señor nos está llamando que así como Él nos ha bendecido de una manera y nos ha sido generoso de una manera extraordinaria, quiere que nosotros respondamos con una generosidad extraordinaria también. Y lo que me puso en el corazón compartirles fue esto. 2 maneras sencillas de poner en práctica esa generosidad extraordinaria para que imitemos a los israelitas en lo que ellos hicieron, que fue algo realmente extraordinario. Una es que aquellos de nosotros que en los próximos meses, estamos por llegar a fin de año, vamos a recibir ingresos adicionales, aguinaldos, bonos, etc. Y lo que los quiero exhortar a hacer para crecer en esa generosidad extraordinaria o para practicarla, empezar a practicarla y a vivirla, es que cuando reciban esos ingresos adicionales, claro, den su diezmo primero porque el diezmo no es generosidad. La generosidad empieza después del diezmo.
El diezmo es nada más un recordatorio de que todo es de Él. Pero cuando reciban esos ingresos adicionales, pídanle al Señor que mueva su corazón, como movió el de los israelitas, a que aparten algo para la edificación de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todavía una obra, un anexo a medias. Y creo que el Señor quiere que respondamos como respondieron los israelitas, trayendo y trayendo y trayendo hasta que veamos que eso se termina para su gloria y para el bien de muchas iglesias en toda Latinoamérica. Entonces, los animo a eso. No aparten luego algo para gastos y regalos y planes y viajes que ya tenían. Pídanle, Señor, que lo primero que yo ore sea, ¿cuánto quieres que yo dé y que refleje una generosidad realmente extraordinaria este año? A lo mejor es algo que nunca has hecho anteriormente, pero el Señor nos está llamando a hacerlo este año. Respondamos con un corazón voluntario y generoso. Y la otra manera, porque a lo mejor no todos reciben ingresos adicionales ahorita a fin de año, la otra manera, y que se parece más a lo que los israelitas estaban haciendo, es que mientras veamos que no está terminado ese anexo, no se espere nada más a que haya una petición especial o una campaña con tarjetas, no, que mientras veamos que no está terminado, todos los domingos no paremos de, además de nuestro diezmo, dar algo, por pequeño que sea, algo, como los israelitas traían algo para la obra del Señor, porque esa obra es para el Señor. Amén. Vamos a orar y a pedirle que el Señor sea el que nos mueva a hacerlo.